Gracias, Jesucristo, te amamos, te adoramos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por esta cadena de oración, donde podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor, sabiendo que de ti viene nuestro socorro, la ayuda, el sustento de nuestra alma eres tú, Señor. Sin ti no somos nada. Sin ti no podemos caminar, no podemos vivir. Sin ti, Señor, no podemos avanzar. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que en este día los cielos se abran a favor de los que te aman. Mira cuántas personas están pasando pruebas, necesidades, adversidades y necesitan una palabra. Necesitan, Padre de la Gloria, una palabra del cielo. Necesitan de tu gracia, de tu favor, de tu unción. Te pido, Señor, por cada uno de los que está escuchando Universo, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Cada hombre y cada mujer pueda recibir la unción que necesita, la gracia, el favor, para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos por las naciones. Te pedimos, Dios del cielo, que sea fortaleciendo las naciones, los hombres y mujeres en Centroamérica, en Suramérica, en el Caribe, Europa, Asia, África, en todos los continentes. Que tu palabra, Dios del cielo, sea pronunciada, sea tu palabra viva y eficaz, rompiendo yugos, cadenas, ataduras, ligaduras, y que los cielos se abran a favor de los que te aman, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido una fresca unción en este día, Señor. Que los enfermos sean sanados. El que está necesitado, Señor, sus necesidades sean suplidas. El que necesita un abrazo, abrázalo. El que necesita, Dios del cielo, ser levantado, sea levantado. Sea fortalecido para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, Señor. Te damos la honra. Te bendecimos, te exaltamos. No hay nada imposible para Dios. En esta tarde, el Espíritu Santo quiere ministrar tu corazón. Tal vez tu corazón está cansado. ¿Sabe que el corazón se carga y se cansa? ¿Qué es lo que cansa y qué es lo que carga el corazón? Pruebas que son muchas veces prolongadas. Una prueba prolongada, como una enfermedad, un hijo, una hija, algún problema emocional. Cuando son pruebas prolongadas de días, semanas, meses y años, cargan el corazón. Cargan, lo debilitan y lo cansan. Por eso la palabra de Dios nos dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Una de las enfermedades de este siglo XXI que vivimos es la hipertensión del corazón. Muchas personas con ese problema de hipertensión. Presión alta. ¿Por qué? Por cargas, por problemas, estrés, ansiedad. ¿Y qué es lo que dicen los cardiólogos, los médicos? Descanse. Porque cuando las personas son jóvenes de 40 o menos de 40 o cruzando los 40,
un infarto, es difícil que una persona a esa edad se libre de la muerte. Es seguro casi, un 99, escuche esto, un 99 es un número sumamente altísimo, que esa persona, si le da un infarto, sea fulminante. Fulminante. Entre menos años tenga la persona, si estás con un problema del corazón, de cargas, de ansiedad, de hipertensión, es fulminante un infarto. Y un derrame cerebral puede quedar la persona vegetal. Entonces el Señor te dice que descanses en Él. Descansa. Descansa en sus promesas, descansa en su palabra. Hay personas que me están escuchando en esta hora que están preocupados, que están cargados. Y el Dios de los cielos te da esta palabra a ti directamente. Que sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el Señor tiernamente, amorosamente dice, hijo mío, dame tu corazón, dámelo. Dale tu corazón a Dios, dáselo. Dile, Señor, yo te doy mi corazón y te lo entrego a ti. Aquí está. Porque el corazón es donde están tus sentimientos, tu corazón, tus emociones. Y el corazón se va cargando. Por eso hay dolor de pecho. Cuando una persona tiene dolor en el pecho, porque hay preocupaciones, cargas, hay tristeza, hay situaciones que te están lastimando el corazón. Entonces, el día de hoy, en esta cadena de oración, yo hago un llamado para todas las personas que necesitan oración. La oración, la Biblia dice, si alguno está triste, haga oración. Es necesario detenernos. Detente. Vivimos en automático. La gente vive en la rutina diaria. Pero es necesario detenernos y meditar en esta palabra, donde el Dios de los cielos te está diciendo, hijo mío, dame tu corazón. Dale tu corazón al Señor. Dile, aquí está en blanco. Aquí está en blanco, Señor, mira. Aquí está en blanco. Haz la agenda tú. No quiero andar yo haciendo la mía. Aquí está, Señor, haz lo que tú quieras. Qué bueno que nos podamos detener en este día, en esta cadena de oración y meditar en esta palabra. Y podamos tener quietud. Dame tu corazón. Marca al 265-2121, 278-1420 o la línea de texto al 207-1021, la línea de texto por WhatsApp. Mándanos por texto a la línea de WhatsApp al 561-207-1021. Yo quisiera dirigirme a todas las personas para empezar que están abatidas. La aflicción. Personas afligidas. Personas que llevan una carga pesada en su familia. Personas que se sienten con angustia del alma. Tú que me estás escuchando, que te sientes en angustia, no sabes qué hacer. Tal vez te estás refugiando en lo que no es agradable ante Dios, lo que no es esa angustia que tú estás llevando en tu corazón. Entrégalo. Quiero orar por ti. Quiero orar por las personas que están cansadas. Cansadas. Las pruebas te cansan, te abaten. Te abaten, te cansan. Si hoy tú estás cansado, si hoy tú estás cansada,
El Señor te está llamando. El Señor llama con cuerdas de amor. El Dios del cielo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si usted se siente cansado, usted se siente cansada, quiero que usted le entregue esa carga al Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Si usted cree que el soberano Dios puede cuidarle y puede tomar sus cargas, hay una invitación amorosa donde Él te dice, entrégame la carga, entrégame ese hijo, entrégame esa hija. Yo puedo hacer la obra, pero es necesario que me lo entregues. Entregue esa carga. Entregue esa carga el día de hoy y te garantizo que los cielos serán testimonio y testigo del poder de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. El plan del enemigo es que tú estés oprimido, que estés oprimida, que tú gastes tu energía, tu fuerza en cosas que tú sabes que no puedes resolver, que solamente el poder de Dios lo puede hacer. Pero es necesario entregar esa carga a Dios. Señor, te entrego todo. Te entrego esta carga. Entrégaselo al Señor hoy. Dile, Señor, no puedo. Ya no puedo más. Aquí está esta carga, Señor. Yo te necesito. Si usted está necesitado, Dios va a escucharle. Él está cerca. Él te está diciendo directamente a ti, entrégame esa carga. Acércate a Dios. Ya no vivas una religión más. Vive una vida verdadera, no falsa. Una vida verdadera es que tú sepas que Dios está de tu lado para ayudarte, para fortalecerte, para levantarte, pero es necesario que tú le digas, Señor, aquí está mi carga, te la entrego. Esta es mi carga. Cada uno tiene una carga. Cada uno tiene su carga. Pero la carga que Dios ha puesto es ligera. La carga que Dios nos ha dado a nosotros es una carga con las almas. Las almas te dan a ti fuerza, te dan energía. ¿Qué pasó cuando tú te convertiste a Cristo? ¿Qué pasó ese día? ¿Te recuerdas el día que tú le entregaste el corazón a Cristo? ¿Te recuerdas? ¿Qué pasó ese día? Entró esa unción, esa gracia sobre ti y te dio vida. Y esa vida, las personas que estamos allí, que hemos experimentado la vida de Cristo, la transformación en esa vida que se entrega a Él genuinamente, nos da vida a nosotros también porque vemos el cambio. Vemos una persona oprimida y instantáneamente la vemos transformada por el poder de Dios. Y esa es la carga que Dios nos da a nosotros. Las cargas de las almas. Que las almas conozcan al verdadero Dios. A Jesucristo, su Hijo. Esa es la carga. La carga de las almas. Que las almas vengan al conocimiento de la luz. Hoy en esta cadena de oración, el llamado es para ti. Los que están en Facebook, los que están en YouTube, los que están en la página de Universo. Ese es el llamado. Acérquense a Dios. Dile, Señor, entrego mi carga. Yo te hago la invitación. Dios sabe cuál es tu carga. Él sabe lo que te está oprimiendo. Dios sabe lo que te está atacando.
Pero tú, si entregas esa carga y las pones en las manos de Dios, te garantizo que las cosas cambiarán a tu favor. Pero tú tomas tu decisión. Cada uno es responsable de tomar su propia decisión. Usted toma su decisión. La vida es de decisión. Tomamos decisiones buenas o tomamos decisiones malas. Así es simple. 265-2121, que usted tome su tiempo y usted marque a la línea de la fe, al 278-1420, y diga: yo soy uno de esos que estoy cargado. Yo soy una de esas que necesito que el Señor libere mi mente, mi corazón. Me siento abatido, me siento abatida. Me siento cansado, me siento cansada. La vida te cansa. Los problemas te pueden cansar, te pueden abatir. Y es necesario desconectarte y conectarte con Dios. Que tú digas: aquí estoy. Me conecto contigo, Señor. No quiero andar en automático, quiero andar contigo. Hago un llamado a las personas que están enfermas. Personas enfermas que necesitan un milagro. Una enfermedad prolongada te cansa. Y no solamente te cansa a ti, cansa a tu ser querido que está cerca de ti. Pero hoy el Señor te habla a ti, donde tú estás, donde nadie sabe lo profundo de tu corazón, solo Dios, y sabe que no te sientes bien. Y a veces esa enfermedad te ha llevado a la tristeza, a la melancolía, y también te has sentido triste porque tú ves que tu familia también ha sido afectada. Quiero orar por ti. El Dios de los cielos te va a visitar esta tarde. El Dios poderoso te va a visitar en esta tarde. Dice su palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados. Las personas que están enfermas de diferentes enfermedades, que creen que Dios puede visitarlo y puede hacer el milagro en ellos, yo le invito en esta hora que no se quede afuera, que usted acepte la invitación y vamos a orar. Dice la palabra: el que pide recibe. Escuche bien: el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abrirá. En el tiempo de Jesús hubieron muchos enfermos, pero no todos fueron sanados. Fueron sanados los que creyeron. Fueron sanados los que buscaron. Fueron sanados las personas que se acercaron. Usted puede acercarse marcando al 278-1420, al 265-2121, que usted marque. Solamente usted puede hacer sonar estos teléfonos de Universo. Tal vez usted está con profunda preocupación porque usted sabe que esa enfermedad ha afectado no solamente su estado de ánimo de usted, ha afectado a sus seres queridos. Y sus seres queridos están sufriendo juntamente con usted. Y a eso a usted también le duele. Pero hoy llega la salvación y llega el milagro para ti. Quiero que te tomes un minuto de tu tiempo. Las personas 265-2121, 278-1420, hay una unción maravillosa de parte de Dios para sanar a los enfermos. Personas que van a ser sanadas. Sigue marcando al 278-1420. Los que están en Facebook, pongan sus peticiones, no se queden afuera nadie. Este es un momento decisivo donde tú estás creyendo al poder de la palabra, estás
creyendo al poder de la oración, donde oramos y creemos. Y hago una oración en esta hora para que tu fe crezca, para que tú puedas creer que tu milagro Dios lo puede hacer. Señor, te va a sanar de cáncer, Dios te va a sanar de hipertensión, Dios te va a sanar de diabetes, Dios te va a sanar de todo tumor que tú tienes en tu cabeza, toda enfermedad, toda dolencia que tú tienes en tu cuerpo. Dios va a sanar. El Espíritu Santo te está tocando. Jesús llega y te sana. El poder de Dios llega y te sana. Te sana toda dolencia. Te sana tu cuerpo, te sana. En el nombre de Jesús. Sigue marcando 265-2121, línea de texto 207-1021. Todas las personas necesitadas, los enfermos. Si usted tiene problema en el páncreas, usted tiene problema en el hígado, usted tiene problema en el corazón, en sus ojos, en sus manos, usted tiene problema en sus pies, usted tiene problema en la piel, usted tiene problema en su cabeza, tumores, usted tiene alguna enfermedad que a usted le ha afectado su estado de ánimo, hoy yo quiero orar por ti. Mientras tanto, usted marca y usted pone su petición en Facebook, en YouTube, Instagram, TikTok. Vamos a adorar a Dios ahora.
Gracias, gracias, Jesús. Dice la palabra, y antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído, dice el Señor. Qué hermoso es saber de que Dios nos oye. Eso es algo maravilloso, saber que el que hizo los cielos y la tierra, el Todopoderoso, nos oye. Que tal vez usted está en una prueba, en una angustia, y posiblemente a veces los seres humanos no te prestan atención, porque cada uno está en sus problemas, y tal vez llegaste al momento incorrecto y al lugar incorrecto a buscar ayuda, y te dice, yo estoy peor que ti, más bien yo necesito ayuda. Y las personas se van lastimando y se van resintiendo, porque somos seres humanos. Pero qué hermoso que Dios está dispuesto. Y Él dice en su palabra, y antes que clamen responderé. Si tú le clamas al Señor, si en esta tarde usted se atreve a creerle a Dios con todo el corazón, yo le tengo buena noticia. El Señor le va a levantar. El Dios de los cielos le va a fortalecer. Y Él va a hacer una obra grande en tu vida. Usted que me está escuchando, usted que piensa que todo está en contra de ti, el Dios de los cielos te dice, yo estoy a favor de ti. El Dios de los cielos está buscando hombres y mujeres que le crean a Él y a su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. En todos los tiempos difíciles, Dios ha levantado su nombre en alto sobre los que le creen. Y la palabra dice, me invocará y yo le responderé. Y con Él estaré yo en la angustia. Una de las cosas maravillosas es que Dios está en la angustia de cada uno de nosotros. No es un Dios ausente, no es un Padre ausente, no un Creador ausente, es un Creador, un Padre, un Dios presente. Que Él no te deja, pero es necesario que tú creas esta palabra. Dice la Biblia, si dos se pusieren de acuerdo y oraren en cualquier cosa, mi Padre que está en los cielos lo hará. Eso se llama el poder del acuerdo. Yo puedo creer y tú puedes creer, y está bueno esa parte. Pero si los dos nos ponemos de acuerdo, entonces el poder se hace mayor, la oración se hace más poderosa, más fuerte. Entonces el poder del acuerdo es necesario, porque el plan del enemigo es aislarte. Escuchó esa palabra porque él sabe que una manada aislada es fácil de apresar. Él quiere que tú te unas en un mismo espíritu, que te unas con nosotros. Aquí tenemos un altar no de hombre, un altar divino. Este no es un altar de hombre, es un altar divino, un altar espiritual, donde venimos a ofrecer a Dios sacrificio, donde venimos a presentar a Dios peticiones de oración y llevarlas delante de Él, creyendo que Él puede hacer el milagro. Aquellos van al brujo, aquellos van a los hechiceros, a los satanistas, a los espiritistas, al encantador, al que lee la mano, al que tira la baraja. Pero nosotros no vamos allí. ¿Por qué? Porque los ídolos no tienen poder. Dios sí tiene todo el poder. Vamos directamente al Supremo. Vamos directamente al gran yo soy. Vamos a aquel
que resucitó a Lázaro entre los muertos. Vamos a aquel que le abrió los ojos a Bartimeo el ciego. Vamos directamente a aquel que resucitó entre los muertos al tercer día y está intercediendo en esta hora por ti y por mí. Él no está ajeno a tu dolor. El plan del enemigo es hacerte creer que Dios se olvidó de ti, se olvidó de tus hijos y decirte, mira, ese es el Dios tuyo. Mira cómo están tus hijos de mal en peor. Mira cómo está tu casa desolada. Pero quiero decirte que en un segundo Dios cambia a favor tuyo. En un segundo la esperanza de gloria se manifiesta. Quiero que llamen las personas que necesitan oración por su casa, por su familia, por su estatus migratorio. Si usted está pasando por una ansiedad, si usted está pasando por una prueba, despiértese. No digas palabras negativas, no se ate con los dichos de su boca, libérese en el día de hoy. Diga, Dios está por mí. El Dios de los cielos me da la victoria. Quiero que se atrevan las personas a marcar al 265-2121, marcando al 278-1420 y usted diga, necesito un milagro. Yo quiero que tú le creas a Dios por tu milagro. Los milagros suceden cuando nosotros creemos y lo provocamos. Los milagros suceden cuando nosotros los provocamos y estamos creyendo. Dios quiere hacer un milagro, pero tú tienes que creer y tienes que unirte en el poder del acuerdo, que te unas con nosotros, que te unas conmigo y tú digas, pastor, yo me uno a usted. Vamos a orar juntos, vamos a ver la mano del Señor y nos vamos a alegrar. Y luego vamos a llorar, pero no llorar de derrota ni de fracaso. Nuestras lágrimas serán de alegría. Nuestras lágrimas serán de contentamiento. Nuestras lágrimas serán de que Dios hizo el milagro que nosotros creímos. Porque cuando usted ora es porque usted está creyendo. No he visto a nadie orando sin creer. Todas las personas en la Biblia y todas las personas que escuchamos orar es porque han creído en un Dios de resurrección, es un Dios grandioso. Mi Dios no es de cartón, Él no es un Dios de palo, es un Dios veraz. Él es el Todopoderoso. No es un Dios de palo, no es de madera, Él no es de cartón. Los ídolos no tienen poder. Hay gente que se postran de rodillas delante de un ídolo, una estatua de yeso, de madera. Y ellos no tienen poder, no hay espíritu en ellos. Tienen ojo y no ven, tienen mano y no palpan, tienen pie y no andan. Iguales son aquellos que confían en ellos. No hay como Jehová Adonai, grande y sublime. Grande es su nombre entre los dioses, hacedor de maravilla. Él sabe tu situación, Él no está ajeno a tu dolor. Quiero que en este momento en las redes sociales usted ponga su necesidad en Facebook, en YouTube, Instagram, en TikTok, que usted crea que Dios puede hacer un milagro en su vida, que ese documento Dios lo va a traer en el tiempo que usted menos se lo imagina, pero póngale nombre a su milagro. Créale a Dios. Seamos gente creyente. Seamos gente de fe. Porque la fe es lo que mueve la mano de Dios. La fe es lo que hace posible que aquello imposible se haga posible. Cuando usted le cree a Dios, Él se alegra, Él se goza. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer milagros. Porque Dios es un Dios milagroso. Hay millones de ángeles en el cielo esperando la orden santa, la orden divina que Dios los mande a la tierra a los ángeles. Los ángeles comienzan a hacer la obra que Dios les manda hacer, los manda a la corte federales, los manda a las cortes estatales. Dios comienza a cambiar la mente del juez, Dios comienza a cambiar los pensamientos de las autoridades a favor tuyo. Así trabaja el Señor de una manera milagrosa. Ese hijo tuyo que está en la cárcel va a salir de esa cárcel. Esa esposa tuya que está en la cárcel en los próximos días saldrá.
saldrá con su documento y va a dar testimonio de que Dios ahí se glorificó, que ahí Dios trajo salvación y vida eterna. Dios traerá a tu esposo de la cárcel con permiso de trabajo, con residencia. Dios hará cosas grandes contigo, pero es hora que tú le creas a Dios, que tú levantes el nombre de Dios en alto, que tú digas, yo confío en ese Dios. Tal vez tú te gozas y tú te alegras cuando tú escuchas un testimonio de que una persona, Dios la sacó de la cárcel y que Dios se glorificó y le dio su residencia. Y tú, ahora que estás pasando esta prueba, también Dios quiere que tú un día testifiques, que tú des testimonio, que tú puedas decir, esto pasó en el caso de mi familia. Dios trajo salvación, Dios trajo vida eterna. Donde el hombre no trabaja, Dios trabaja. Yo quiero ir concluyendo diciéndote a ti que estás pasando alguna prueba, alguna dificultad, que te vuelvas a Dios. El Espíritu Santo me muestra personas que están apartadas. Usted que está apartado, usted tal vez se está congregando, pero usted sabe que usted está apartado del Señor. Usted no anda caminando como Dios manda. Usted anda en duda, usted anda en desobediencia. Arregle su vida con Dios. Diga, hoy, Señor, yo me arreglo contigo. Quiero acercarme confiadamente a ese trono de la gracia para que tu favor sea manifestado en mi vida. Dios quiere trabajar, claro que sí. Él quiere hacer milagro, pero depende también de ti que tú te alinees, que tú te pongas a la merced, que tú digas, Señor, aquí estoy. Necesito tu ayuda. Dios se goza. Es como un padre que puede ayudar a su hijo, ¿lo ayuda o no lo ayuda? Un padre que puede extenderle la mano a su hija, se le extiende. Un padre está para ayudar. Un padre está para proteger. Un padre está para proveer. Ese es un buen padre. Un padre está para dar herencia a sus hijos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que los padres somos los proveedores. Los padres somos los cuidadores. ¿Qué es lo que te da satisfacción a ti? Que tú puedas ayudar a tus hijos. Que tus hijos estén bien. Y eso te da contentamiento como padre. Saber que tu trabajo, que tu esfuerzo, que tu desvelo, que tu cansancio, cualquier cosa que estés pasando, lo haces por amor a ellos. ¿Por cuántos padres me están escuchando el día de hoy? Que me están entendiendo esta palabra que dicen, así es. ¿Usted trabaja para quién? Su niño no está preocupado. Su niño está en la escuela. Su niña está en la escuela. Sus hijos están en la universidad, están estudiando. Ellos no están preocupados por el arrendamiento. Ellos no están preocupados por el mortgage. Ellos no están preocupados por las compras. Ellos no están preocupados por nada de lo que en la casa se necesita. Ellos están confiados que cuando lleguen de la escuela hay comida. Cuando lleguen de la universidad hay comida. Ellos lo que están es estudiando, educándose. Entonces Dios te dice, dame esa carga. Quiero orar por ti. 265-2121, 278-1420, las personas necesitadas. Las personas apartadas, acérquense. Él no está para acusarte, Él está para ayudarte, pero es necesario que arregles tus cuentas con Dios. Porque si tú no las arreglas, entonces, tristemente, Dios no puede hacer nada. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acérquese a Dios primero, confiando, diciéndole, Señor, aquí está. Tú sabes mi entrar, mi salir, aquí estoy, necesitado. Necesito, Señor, tu ayuda. Necesito tu protección. Las personas que necesitan su permiso de trabajo, su licencia, los que necesitan su residencia, su ciudadanía, no dejen de soñar. Pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios. La noticia tuya no está en el TV. No, la noticia tuya no está en una radio. No, tu noticia está en la palabra de Dios. No te dejaré. No te desampararé. Te voy a sostener siempre con la diestra de mi justicia. El Dios de los cielos no falla. El Dios de los cielos no te va a abandonar.
Él no te va a desamparar. Él es un Dios que responde. Es un Dios que responde. Dice la Biblia, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Si tú le pides al Señor el día de hoy, yo estoy seguro que los cielos están a favor tuyo. Pero la pregunta es, ¿tú estás creyendo que los cielos están a favor tuyo? ¿Que el Dios del universo está a favor tuyo? Si tú estás creyendo, no te quedes afuera. No te quedes afuera. Únete con nosotros y tú di, sí, pastor, necesito. Si necesitas oración por tu familia, no tengas pena. Ponga a tu familia en oración. Pena es robar. Pena es mentir. Pena es hacer las cosas que no son correctas. Eso sí causa pena y dolor y tristeza y vergüenza. Pero el pedirle a Dios, el buscar la ayuda, es de sabio. Tú te vuelves sabio cuando tú pides ayuda. Tú te vuelves sabio cuando tú reconoces que tú no puedes. Tú te vuelves una persona humilde cuando tú pides ayuda. Pero cuando hay ego, cuando hay orgullo, tú piensas que tú lo vas a resolver. Y ese es el plan del diablo. El propósito de Dios es que tú busques su ayuda, su socorro, para Él extender su mano y tú puedas decir, solo Dios lo pudo hacer. Solo Dios lo pudo hacer. Y así es. Tú lo sabes, que solo Dios puede hacer ese milagro. 278-1420, 265-2121. En un minuto, yo regreso para darte este minuto a ti, que tú puedas marcar, que tú te puedas anotar en esta oración. Y voy a orar, y voy a pedirle a Dios que te ayude, que te dé fuerza. Si lo que tú necesitas, Él lo sabe, pero es necesario que tú lo digas. Señor, esta es mi necesidad. El Señor le preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. El Señor le dijo, ve, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Así es sencillo. La palabra cambia y transforma. Regreso en breve. Gracias, Padre, gracias. Señor, te doy gracias en este día. Hay miles y miles de personas en esta hora pasando por diferentes dificultades, problemas, luchas y batallas. Pero yo he creído, Señor, que tú eres un Dios que respondes. Y me uno a ellos en esta hora, en este clamor, en esta cadena de oración, Dios de la gloria. Oro por la vida de Olinda, Señor, que tú la fortalezcas. Tú sabes la lucha y la batalla que tu hija está enfrentando. Pero ella es más que vencedora, Señor.
Y ella va a pasar esa prueba en victoria, Señor. Y tu hija dará testimonio que tú la ayudaste en la angustia. Que en la angustia, Señor, tú te glorificaste. Te pido fortaleza sobre ella, sobre su casa, sobre toda su familia, para la gloria de tu nombre. Trae liberación, trae restauración, gloria postrera mayor que la primera, Señor. Oro por Beatriz, Señor, que tú la fortalezcas. Por Gerson Aguilar, Señor, gracias por él. Dale nueva fuerza, que él siga avanzando. Alma Gabriel, Señor, yo te pido oración por salud. Toda dolencia, toda enfermedad es quitada de su cuerpo. Ella recibe su milagro. Jorge Cama, Señor, bendícele, fortalécele. Sigue obrando milagro en la vida de tu hijo, Señor. Por Mari Flores, oramos, Dios del cielo, para que esa entrevista que su esposo tiene sea un éxito. Ella va a llamar a Universo y va a decir: pastor, Dios se exaltó y se glorificó en la vida de mi esposo. Y nosotros nos vamos a alegrar con los que se alegran, los vamos a gozar con los que se gozan, porque tú eres un Dios milagroso. Por Betty Raudales, tú la bendices y la fortalece a tu hija, Señor. Tú levantas bandera de victoria sobre ella. Froilán Pérez, Señor, bendícele. Dale las fuerzas nuevas que él necesita para caminar contigo de la mano, Señor. Bendice la vida de mi hermana Rosaura Maldonado, Señor. Bendícele, Señor. Dale esa fuerza que viene del cielo. Fortalece su casa. Señor, manténla siempre robusta en tus caminos, saludable, llena de fe para la gloria de tu nombre. Bendice la vida de Ángela López, Señor. Dale fuerza, renueva su fuerza. Briselda Santibanes, bendícele, Señor. Gracias por los que están en sintonía en Universo 1420. Gracias, Padre. Gracias. Oramos, Señor, por el hermano de nuestro hermano Froilán. Señor, todo vicio sea quitado, toda atadura, toda, Señor, yugo, toda cadena que Satán ha puesto en el corazón de su hermano sea liberado, sea restaurado para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro vida, Señor, declaro unción y poder sobre cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por los milagros que estás haciendo, porque estás levantando, estás fortaleciendo, estás animando a tus hijos de una manera grande y especial. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios me los bendiga. Quiero darle estas instrucciones. El secreto es necesario. Que usted tenga su tiempo con Dios. Que usted pueda estar con Dios, con Él. Presente su vida, saque su tiempo con el Señor para que usted crezca, lea la palabra, para que usted vea milagros constantes en su vida. Una de las cosas que el diablo ha quitado en la gente leer la Biblia es esto. Mire, Señor, esto. La gente, tú da vergüenza, tú le dices, busca tal versículo. Es más, la gente ahora ni la Biblia quiere llevar a la iglesia. Es una vergüenza. Eso es triste. Por eso usted ve gente que no crecen. Dios te manda a crecer, mi gente. Pero es necesario que usted cargue su Biblia, que usted lea la palabra, que usted se siente a los pies de Jesús. Usted ore y usted va a ver que la palabra te va a llenar de vida, te va a llenar de esperanza, te va a llenar de fe, te va a llenar de satisfacción espiritual. La palabra te va a hablar, te va a ministrar, te va a llenar todo aquello que nadie puede llenar. La palabra te va a dar un gozo, una paz. Lee la palabra todos los días, enamórate de ella. Los dichos de tu boca he guardado. En la vigilia de la noche he meditado en tu palabra. Mi alma está pegada a ti. Es la palabra que se pega. Cuando tú no lees la palabra y tú la lees esporádicamente, entonces
tú vas a estar carente de fe, vas a estar carente de confianza, de seguridad, de certeza. Es la palabra que te va a llenar de fe. Te va a llenar. Estoy diciendo esto porque lo siento que hay personas que están desanimadas, desalentadas por falta de palabra. Suelte ese aparato y lea la palabra. Busque la palabra. Enamórese a la palabra. No deje un solo día de estudiar la Biblia. Y usted se va a encontrar misterios. Se va a encontrar tesoros incalculables que te van a llenar de fe y de fortaleza. Los espero hoy. Hoy a las 7 de la noche, la iglesia Cristo, mi Redentor, sus puertas abre para los sedientos, para los hambrientos. No venga despistado a las 7:30, 8. Venga temprano. Si usted es una persona que tiene necesidad de Dios, venga. Muchas veces es necesario que usted le diga: Señor, examíname. Porque es necesario que usted y yo nos examinemos. Señor, examina mi corazón. Ayúdame. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque te ama.